Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, querida audiencia. El día de hoy inicia la tercera semana consecutiva del estado de excepción emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa. Ayer nomás, el gobierno presentó unas cifras que quiero compartirlas con ustedes sobre lo que consideran los resultados desde el 9 hasta ayer 21 de enero. O sea, los resultados de las primeras 2 semanas del estado de excepción. Póngame la primera claqueta, por favor. Ahí está. Estas son las incautaciones. 1.003 armas de fuego incautadas, 1.222 armas blancas incautadas, 126 alimentadoras, 15 embarcaciones aprendidas, $23,187 en dinero incautado, que como dije la semana anterior era 2,000, hoy sé 23,000. $23,000 en dinero incautado es una bobera. Si hacemos una comparación con los millones de dólares que mueve el narcotráfico y el crimen organizado. Apenas han incautado $23,187. Me imagino que esa incautación es de dinero efectivo. Claro, ahí es cuando uno dice, ¿qué pasa con las grandes sumas? 4.802 explosivos incautados, 538 vehículos recuperados, 35.772 municiones incautadas. Póngame el siguiente. En 2 semanas, 31.539 operativos, que han dejado como resultado 2.763 detenidos. Pero ojo con esa cifra, está en la parte superior derecha para quienes me siguen en Facebook y en YouTube. Lo relato para mi gente en la radio y también en mis cuentas personales. 2.763 personas detenidas en 2 semanas de estado de excepción y luego de 31.539 operativos. Pero no es que esas 2.763 personas serán procesadas como terroristas. De esas 2.763 personas detenidas, solo 158 serán procesadas por el delito de terrorismo o por delitos asociados al terrorismo. Esta cifra de 158 no ha cambiado desde hace 3 o 4 días. Se mantiene. Sería interesante conocer cuál es el estatus jurídico de las 2.600 y pico personas adicionales que fueron detenidas. Porque solo aquí dice 158 por terrorismo. 82 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 privados de libertad recapturados, menos Colón, Pico y Fito, 11 policías liberados, 2 fallecidos en el cumplimiento de su deber. Siguiente. 353 motocicletas recuperadas, 18.129 galones de combustible, 1.092 celulares, 10.539 kilogramos de drogas, 2 atentados en infraestructuras policiales, 3 atentados en infraestructuras públicas y privadas, y la última, 201 guías y personal administrativo de las cárceles liberados, que esa ya es una cifra que se mantiene ahí porque no ha pasado, no se ha, digamos, repetido aquel episodio de retención de personal administrativo o de guías penitenciarios en las cárceles. Gracias, don Rubén. A ver, estas cifras, uno las revisa en frío, ¿no? Y uno dice, wow, tremendo. Esto ha provocado toda la acción conjunta de los militares con la Policía Nacional. Uno también dice, wow, cuando le escucha a las autoridades de gobierno decir que esto además se ha traducido en la reducción de muertes violentas. Póngame el tuit del viceministro de Gobernabilidad, por favor. Esto escribió el viceministro Esteban Torres el último fin de semana. Esto escribió el sábado a las 9 de la mañana con 36 minutos. Las últimas decisiones del gobierno han permitido bajar el promedio diario de muertes violentas de 28 a 6. De 28 a 6. En cuestión de 40 días, se ha logrado más que en 2 gobiernos previos, que no supieron hacer nada y descuartizaron al Ecuador. Lejos de celebrarlo, que nos sirva para ratificar que vamos por el camino correcto y no debemos desmayar. Sigamos unidos como país que venceremos. Gracias, don Rubén.
Esa es la reflexión de Esteban Torres, amparada en las cifras que dan cuenta de una reducción de muertes violentas, aunque tal vez la percepción es otra. Pero todos los días tenemos referencias de muertes violentas, videos que se viralizan, casos de sicariato, etc. Pero hay una estadística. Según la estadística, ha bajado de 28 a 6. Pero ayer el jurista Ramiro García Falconi escribía algo que es muy interesante para el análisis a propósito de esa reflexión del viceministro de Gobernabilidad. Hay un descenso evidente de la violencia y la inseguridad en todo el país. Esto se debe a la presencia masiva de fuerzas de seguridad del Estado. El problema es que la militarización de un país no es sostenible en el mediano y largo plazo, pregunten en Israel, y genera otros efectos negativos. Pregunten al sector turístico y de entretenimiento, que es lo que está pasando en este momento. La cuestión no es cómo mantener militarizado el Ecuador, sino cómo hacer para que nuestros jóvenes no se enrolen en los grupos de delincuencia organizada, en los GDO. Lo que plantea Ramiro García Falconi, con lo cual estoy completamente de acuerdo, es un tema de fondo. Y lo dije la semana anterior. El estado de excepción dura 60 días. La Constitución permite prorrogar por 30 días adicionales. O sea, hablamos de 3 meses, 90 días. ¿Y después qué? Quiero que se entienda el punto. Porque, a ver, o sea, sería una locura no respaldar la acción de la fuerza pública para controlar y contener esta ola de violencia insoportable. Yo creo que no me imagino yo que haya ecuatorianos, menos los que forman parte de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? A esos excluyamos. Yo creo que el común de los ecuatorianos queremos seguridad. Y hemos venido demandando que los gobiernos hagan lo que haya que hacer, lo que tengan que hacer para garantizarnos un mínimo de seguridad. Pero el esfuerzo no puede ser aislado y el esfuerzo no puede quedarse solamente en la intervención hoy de los militares. El esfuerzo tiene que ir más allá. Y aquí la pregunta del millón es, sí, es poco tiempo que tiene el gobierno. El gobierno, hoy estamos 22, ¿no? Mañana el gobierno cumple 2 meses. 2 meses. Es imposible solucionar los problemas del país en 2 meses. Pero sí encaminar el derrotero por el cual va a ir el Estado ecuatoriano representado por su gobierno de aquí en adelante. Daniel Noboa ha tomado una decisión que no la tomaron sus predecesores, ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso, que tuvieron una clara actitud pusilánime frente al crimen. Pusilánime. Daniel Noboa, en estas 2 semanas, a través de una decisión ejecutiva, ha provocado que Fuerzas Armadas y Policía hagan lo que no se había hecho antes y eso evidentemente genera otros aires. El problema es, después de esto, ¿qué viene? Porque el país no puede permanecer a perpetuidad, no puede ni debe permanecer a perpetuidad militarizado. Y porque todavía, al menos en lo personal, no encuentro una política de mediano y largo plazo que permita saber con certeza qué va a pasar después de. Diario El Universo recoge declaraciones de la ministra de Gobierno que quiero invitarlas a escuchar. He dividido en 3 partes la declaración de la ministra porque creo que va a ser interesante escuchar. Póngame el primero, por favor. Encontramos entre la documentación una proyección de resultados sobre criminalidad y pudimos constatar que ya a julio del año pasado se sabía que este era un incremento exponencial. Se sabía que podíamos llegar a más de 8,000 muertes violentas, intencionales, en el año 2023 y que la escalada parecía ser imparable. Esto se sabía. Esta declaración de Mónica Palencia es altamente reveladora. Y sobre eso, por ejemplo, me encantaría, ahora que aparece permanentemente en algunos medios, es invitado frecuente, recurrente a algunos medios,
Me gustaría escuchar la declaración o la explicación del exministro de Seguridad, doctor Diego Ordóñez Guerrero, sobre esto que acaba de decir la ministra. Que ya meses atrás ya sabían lo que iba a pasar. Porque si uno escucha al exministro en sus declaraciones en varios medios, resulta que hoy da recetas de lo que hay que hacer, pero que no lo hicieron. La última entrevista de la semana anterior se atrevió a decir, perdón, pero no sé qué opinan ustedes, ¿no? Se atrevió a decir que Daniel Noboa está haciendo lo mismo que hizo Lazo. No sé en qué país vivimos nosotros o vive el mencionado exfuncionario. Porque yo no me acuerdo que en el gobierno del presidente Lazo, ni en el gobierno del presidente Moreno, se haya hecho lo que se está haciendo hoy. ¿Ya? Porque además, por la falta de acción, dejaron que crezca exponencialmente el número de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Porque quiero recordarles que Ecuador cerró 2023 con una tasa de 40 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta de la región, superando incluso a la de Brasil. Y creo que solo por debajo de Haití. Superando a Venezuela. La tasa más alta de muertes violentas por cada 100,000 habitantes de la región. Pero decían que lo mismo que está haciendo Noboa ya lo hicieron antes, porque dice la ministra Palencia, hace una declaración que es reveladora, que se encontraron con informes en donde, como dice Yomar Ponce, sabían, pero no hicieron nada. Sabían, pero no hicieron todo lo que había que hacer. Sabían, pero tuvieron una actitud totalmente pusilánime en el manejo del gobierno. Sabían y actuaron como unos papanatas que debieron, a tiempo, haber dado un paso al costado y no dejar que crezca de esta manera las cifras de inseguridad al punto que hemos llegado a esta situación tan terrible. Pero ayer les decía a mis amigos en la Carolina, yo salí en la bicicleta tempranito, ¿no? Para llegar a las 6 de la mañana al parque. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Uno ve pasando un vehículo, una bicicleta al lado de uno y uno empieza a estremecerse. Una motocicleta. O uno está parado en un semáforo y ve al lado una motocicleta y uno ya se asusta. O sea, no hay derecho a vivir así. No hay derecho. Es esta sensación de terror que tienes cuando estás en la calle. Pasa al lado de una motocicleta y estás así, guardando el celular, tratando de ocultarse. Imagínense. A eso nos han llevado los ecuatorianos y ecuatorianas. Y a los que todavía no nos asaltan, ojalá, tocó madera. Hemos tenido esa suerte que no la han tenido otros, a los cuales sí les han asaltado. La semana anterior les asaltaron a 2 colegas. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso dejaron crecer hoy quienes nos dicen que están haciendo lo mismo que ellos ya hicieron, no sé dónde. Pero además, ¿qué dice la ministra Palencia? La ministra Palencia habla de la presencia de niños, niñas y adolescentes en los grupos de delincuencia organizada. Póngame el segundo. Tenemos una tasa altísima de niños y jóvenes que ya están formando parte o de actividades delincuenciales o estando ya inmersos en actividades de droga, consumidores. Esto tenemos que vigilarlo cada familia ecuatoriana. Esa es la invitación que yo le pido que hagamos públicamente. A ver, ahí yo me pongo a pensar, porque no es tan sencillo como dice la ministra. O sea, perdóneme, un padre humilde, una madre humilde, que muchas veces no tienen trabajo, que no tienen oportunidades, porque el Estado no les ha brindado esas oportunidades. Y aquí no se trata, como dicen algunos libertarios, entre comillas, el que es pobre porque quiere. Yo siempre me acuerdo cuando un distinguido empresario guayaquileño postó en su cuenta de ex, antes Twitter, cuando era Twitter, una fotografía ahí de un señor en una motocicleta. En la motocicleta había adaptado un cajón y en el cajón había puesto una lavadora. Entonces ofrecía lavado de ropa a domicilio. Y este empresario decía que nuestro pueblo es así, que trata siempre de parar la olla, que no sé qué, tratando de normalizar algo que no es normal. Porque si una persona tiene una motocicleta, adapta el cajón y pone ahí la lavadora y está de casa en casa ofreciendo el servicio de lavado, no es porque sea un emprendedor, es porque no tiene oportunidades formales para salir adelante. Aquí no se trata de que es pobre porque quiere. Aquí hay gente, lamentablemente, hay un grueso de la población ecuatoriana que no tiene oportunidades.
Y como no ha tenido oportunidades, sus hijos no tienen oportunidades de salud pública de calidad, de educación pública de calidad. Y termina siendo presa fácil de estos grupos de delincuencia organizada que los coopta. ¿Me explico? Entonces, puede sonar muy bonito lo que dice la ministra Palencia, con todo respeto para la ministra, que hay una gran responsabilidad de los padres. Ministra, la primera responsabilidad es del Estado. Ah, que los padres tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, por supuesto. Sí, yo sé. Yo soy padre, soy abuelo, soy tío, claro. Pero para poder dar una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos, uno tiene que tener una calidad de vida adecuada. Y para tener esa calidad de vida adecuada, el Estado tiene que brindarle oportunidades. No me refiero a que el Estado tiene que emplearles, por si acaso, porque algunos ya han de salir con eso. El Estado, a través de las herramientas legales, constitucionales, de política económica, estimular la producción, estimular el empleo, crear trabajo, generar riqueza, para que esa gente que no ha tenido oportunidades tenga una plaza de trabajo. Ejemplo, ¿cuál es tal vez la actividad que mayor efecto dinamizador genera en el país? La construcción. La construcción. Ustedes no tienen idea la cantidad de empleo que se genera a partir de la construcción. Porque es toda una cadena, toda una cadena. Y si se para la construcción, tanto a nivel de inversión pública, cuanto a nivel de estímulo para los promotores privados, se desestimula la generación de empleo. Ahí tienen un efecto, por ejemplo, dinamizador de la economía, la construcción. Otro, el turismo. El turismo. Pero está claro que hoy es imposible. Como decíamos justamente en ese post de Ramiro García Falconi, el turismo hoy lamentablemente está desestimulado. ¿Cuánto van a perder Ambato, Guaranda, Amaguaña, San Miguel de Bolívar, las playas, Salinas, Manta, Pedernales, Cojimíes, Jama, las playas de la ruta del Espóndilus, Punta Blanca, Olón, qué sé yo? La región amazónica, ¿cuánta plata creen que van a perder durante los días del carnaval porque han tenido que suspender sus actividades? Fruto de la situación de inseguridad que estamos enfrentando. ¿Me explico? Entonces no basta con lo que dice la ministra, que puede sonar ideal. Para mí escuchar a la ministra esa parte suena ideal, pero no es la realidad. Usted no le puede pedir al padre o la madre que no tiene trabajo, que no tiene oportunidades, que viven en estas zonas tan excluidas, que ellos hagan lo posible para que sus hijos no entren a los GDOs, cuando el Estado no les ha dado oportunidades para salir adelante. Porque la herramienta más poderosa para evitar que estos niños, niñas y adolescentes formen parte, sean captados tan fácilmente por esos grupos de delincuencia organizada es brindar a sus padres oportunidades. Entonces no cabe quedarse solamente en ese discurso. La praxis termina siendo distinta. Patricio Valdivieso me dice, como padres hacemos un trabajo en casa. ¿Qué es así? La escuela y los colegios lo complementan. La fuerza pública está combatiendo a los microtraficantes. ¿Y por qué no caen los grandes? ¿Quién nos protege? Así es, Patricio. Lo que dice la ministra, con todo respeto, como dice Yomar, significa que todavía en algunas vocerías como que están en una burbuja y no se dan cuenta de la realidad. Hay que salir de esa burbuja. Alfredito Samaniego le envió un abrazo. Me dice, todas las empresas de transporte de pasajeros detuvieron los turnos nocturnos, están a medio gas. Eso paraliza la economía. Para este mes y para febrero estaban programados un montón de conciertos. Los conciertos mueven. Nos íbamos a ir a Camila, ¿no? Con Belkis. Los conciertos mueven. Los conciertos generan otro efecto dinamizador de la economía. Ustedes no tienen idea de la cantidad de actividades asociadas al desarrollo de los conciertos, suspendidos por esta situación de inseguridad. Eso genera movimiento económico en el Ecuador. Es complicado. Acá Natasha Rojas me dice, lo complejo es que no se ha tomado ninguna medida para controlar el financiamiento del crimen organizado. Yo por eso decía
que me hablen de que han incautado $23,000, 23,000 luquitas o 23 luquitas, como se dice popularmente. Es una minucia, es una bobera frente a los millones de dólares que mueve el narcotráfico. Que les hayan encontrado ahí a los microtraficantes o esta gente de los GDOs con $23,000. ¿Y dónde está el grueso de la plata? ¿Dónde está? Acá dice, la depuración de la justicia, que más adelante lo haremos con Yolanda Yupangui. La cúpula de fuerza pública y políticas para enfrentar la pobreza. Esos son los temas de fondo. Pues puede ser bien intencionado lo que dice la ministra Palencia, pero termina siendo ideal en un mundo ideal que no lo tenemos. Donde no depende solamente de los padres que tienen que controlar a los hijos. Estado, hay que dar oportunidades para el desarrollo de la economía, para la generación de empleo, para que el sector privado se estimule, para que haya más construcción, para que los promotores inmobiliarios sigan construyendo y esto genere empleo. Ahí tiene usted fuentes de trabajo. No basta con decir que los padres tienen que controlar a los hijos. Eso no aplica en el mundo real. Y claro, la ministra también dice que para todo esto se necesita apuntalar el empleo y las leyes económicas. Póngame el tercero de la ministra. Nosotros tenemos que trabajar por el empleo. Tenemos una pobreza extrema que está trayendo muchísimas consecuencias. Tenemos que trabajar por el empleo y por eso ustedes verán que no se entiende que podamos lograrlo sin las leyes económicas urgentes que ha pasado el Ejecutivo. Necesitamos, y yo en esto me pronuncio a favor, el incremento del IVA. 3 puntos no es mucho, tampoco es poco, pero es a una cantidad que nos podría traer cambios significativos en la liquidez. Bueno, póngase de acuerdo, ministra Palencia, con todo cariño. ¿Es mucho o es poco? 3 puntos, ¿es mucho o es poco? Pregunto. Ya lo conversamos la semana anterior con ustedes. O sea, el aumento del IVA debe generar un debate, debe tener medidas complementarias, deben sacarse el chip de decir, no, los alimentos de consumo masivo, los productos de primera necesidad no graban IVA, como que no fuesen parte de la dinámica económica. Y de que si sube el IVA, inevitablemente van a subir otras cosas, aunque graben 0 de IVA. Pero yo pregunto, ¿qué pasa si la Asamblea no sube el IVA? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar en la Asamblea, por si acaso. Yo al menos no pierdo la capacidad de asombro respecto del comportamiento de los políticos. Y no me extrañaría que mañana o pasado haya sorpresas en la Asamblea. Habrá que ver. No me voy a anticipar. Porque hay unas vocerías, ya vamos a conversar con Viviana Veloz, Revolución Ciudadana tiene una postura, el Partido Social Cristiano tiene una postura, todavía no se aprueba el informe para primer debate, en el informe para primer debate están tratando de matizar lo del IVA, que no sea 15% sino 13%, que por una sola vez se suba 15% temporalmente, que se grave con el impuesto a las grandes empresas y a la banca, con un impuesto especial, etcétera. Ya lo vamos a conversar con Viviana Veloz. Pero ¿qué pasa si no se eleva el IVA? Yo creo que el país ya les aprobó, la Asamblea ya les aprobó 2 leyes económicas con el mismo discurso. La reforma tributaria de noviembre y diciembre y la reforma energética de diciembre-enero. En ambos casos nos dijeron que eso iba a servir para apuntalar el desarrollo económico, estimular la producción, el empleo, etcétera. Pero sigue diciendo la ministra, necesitamos que nos sigan aprobando las leyes económicas. ¿Qué tal? Yo creo que tienen que salir, que las vocerías tienen que tratar de salir de la burbuja. Las vocerías, por ejemplo, deberían tomar nota de lo siguiente, que les voy a dar lectura. Robos a casas y departamentos en el Distrito Metropolitano de Guayaquil y en el Distrito Metropolitano de Quito el año pasado. Guayaquil es Distrito Metropolitano en la realidad es Distrito Metropolitano, aunque jurídicamente no aplica todavía esa medida. Hay unas cifras que dan cuenta de que aparte del crimen organizado tenemos de la delincuencia común, que hoy ya no se está hablando. El 89% de robos se dieron en una casa o villa, mientras el 10% de robos fueron a departamentos. La tendencia observada en el 2022 se mantiene. En el 2023, que ya cerró, pues es interesante este análisis, las casas y villas siguieron siendo más vulnerables a un robo.
mientras que los robos a departamentos fueron de manera considerable menos frecuentes. Por lo menos en el departamento hay algo de más seguridad si comparamos con una casa. En un edificio, porque tiene guardianía, porque la puerta está cerrada, qué sé yo. No siempre. Pero hay por lo menos una sensación de mayor seguridad si comparamos con una villa. 90% más de robos a casas en Guayaquil y Quito. Más en Guayaquil, 95% de robos a casas, versus el 5% de robos a departamentos. En Quito, 87% robo a casas, 13% robo a departamentos. Estas son cifras oficiales con base en datos de la Policía Nacional sobre delitos a la propiedad. Esto también hay que observar. La falta de seguridad en los barrios, sobre las casas y la ventaja que de alguna manera tienen los departamentos. ¿Quién tiene que garantizar esa seguridad? La fuerza pública a través del Estado. Porque por lo menos cuando usted vive en un edificio, usted paga una alícuota, le paga al conserje, le paga al guardia de seguridad. Pero ¿y cuando vive en un barrio, en una casa? ¿Quién le protege? Esas cosas también hay que debatir. Así que les invito justamente a hacerlo dentro del análisis sobre la situación de inseguridad que estamos viviendo. Bueno, así empezamos la semana. Justamente quería tomarme estos minutos del comentario para hablar de este que sigue siendo el tema más importante, que es el tema de la seguridad. Gracias por los aportes. Acá Andrés Reliche me envió unas fotografías, ¿no?, de militares en el aeropuerto de Guayaquil. Esto espanta al turismo, se ven a los militares en el aeropuerto de Guayaquil el fin de semana. ¿Cómo queremos incrementar el turismo o invitar a los turistas a que vengan en estas condiciones? Mi doctor Freddy Vega, la pregunta es, a propósito de las declaraciones de funcionarios, de voceros del gobierno anterior que hoy dan lecciones, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué? No solo es inoperancia, tal vez nunca sepamos, pero es triste y grave lo que ha sucedido, 3 años perdidos. Gracias por esos aportes, estimado doctor, y también a todos y cada uno de ustedes. Voy a la pausa, pero ya mismo les alerto. Vamos a conversar sobre el presente y el futuro del proyecto urgente del gobierno para elevar el IVA. Estaremos dialogando con Viviana Veloz, que ya está conectada con nosotros. Ella es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de Revolución Ciudadana por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.